Capítulo 1. Introducción. Érase una vez, en un pequeño pueblo llamado Armoniville, vivía un joven llamado Jake. Jake era un chico común con una pasión extraordinaria por resolver misterios. Era reconocido por su aguda capacidad de observación y pensamiento lógico. Sin embargo, desconocía que su vida estaba a punto de dar un giro hacia lo misterioso y trágico. En las soleadas calles de Armoniville, Jake llevaba una vida apacible. Sus días transcurrían entre la rutina del trabajo diario y momentos de tranquilidad en la cafetería local, donde disfrutaba de su café matutino. Pero detrás de la fachada de esta vida cotidiana, latía una pasión secreta, la resolución de misterios. Armoniville, con sus calles empedradas y sus vecinos conocidos, parecía un lugar donde no pasaba nada extraordinario. Sin embargo, Jake, con su afición por lo enigmático, veía más allá de la superficie aparentemente tranquila del pueblo. Sus habilidades de observación y su pensamiento lógico le otorgaban una perspicacia única, convirtiéndolo en un detective aficionado entre sus conocidos. Pero la vida de Jake estaba a punto de cambiar. Lo que comenzó como otro día corriente en la cafetería se convirtió en el prólogo de una historia que desafiaría sus habilidades y lo sumergiría en el corazón de un misterio que transformaría la pacífica Armoniville. Este joven, con su pasión insaciable por descifrar enigmas, se vería inesperadamente envuelto en una trama de acontecimientos misteriosos y trágicos que desafiarían no solo su capacidad de resolución, sino también su comprensión de la vida en el pequeño pueblo. Así comienza nuestra historia, en las tranquilas calles de Armoniville, donde Jake, el joven común con una pasión extraordinaria, está a punto de embarcarse en un viaje que cambiará su vida y la del pueblo para siempre. En este pequeño rincón del mundo, donde la cotidianidad y lo extraordinario convergen, se desarrollará un relato intrigante lleno de misterios y tragedias aún por desvelar. Capítulo 2. El día ordinario. En una soleada mañana, mientras Jake saboreaba su café en la cafetería local, escuchó una conversación que cambiaría todo. Los lugareños estaban discutiendo una tragedia reciente, la repentina desaparición de una querida mujer mayor llamada Mrs. Thompson. Era conocida por su bondad y había sido una parte integral de la comunidad durante décadas. El sol derramaba su cálido resplandor sobre Harmonyville, iluminando las fachadas de las casas y las coloridas flores que adornaban las calles empedradas. Era un día que a primera vista parecía seguir el curso normal de la vida en el pintoresco pueblo. Jake, con su taza de café entre las manos, disfrutaba del bullicio matutino en la cafetería, ajeno al giro inminente que tomaría su día. Mientras el vapor de su taza ascendía en espirales, los murmullos de la conversación de los habitantes de Harmonyville captaron la atención de Jake. Una sombra de preocupación y consternación se cernía sobre las mesas y las sillas donde la comunidad se reunía para compartir las noticias del día. Fue entonces cuando, entre las charlas cotidianas, la mención de una tragedia capturó la atención de Jake, llevando consigo la promesa de una historia que alteraría la aparente serenidad del pueblo. Las palabras resonaron en sus oídos mientras los lugareños compartían la noticia de la repentina desaparición de Mrs. Thompson. Una mujer mayor apreciada por su amabilidad y arraigo en la comunidad, Mrs.
Thompson había sido una presencia constante en la vida de Harmonyville durante décadas. Su súbita ausencia dejó a todos perplejos y sumidos en un manto de desconcierto y preocupación. La cafetería, que antes había sido un remanso de conversaciones alegres y el aroma reconfortante del café, se impregnó de un aire sombrío. La noticia de la desaparición de Mrs. Thompson pesaba en el ambiente, tejiendo una trama de incertidumbre que eclipsaba la rutina diaria del pequeño pueblo. Jake, intrigado por la conversación y movido por un sentido innato de curiosidad, dejó su taza a medio beber y se sumergió en la charla de los lugareños. La historia de la mujer desaparecida resonó en su mente, y la promesa de un misterio por resolver encendió la llama de su pasión por descifrar enigmas. Así, en un día que comenzó como cualquier otro, el sol brillante y la atmósfera serena de Harmonyville se vieron teñidos por la sombra de la desaparición de Mrs. Thompson. Jake, ahora imbuido de un propósito inesperado, se preparaba para sumergirse en un enigma que no solo cambiaría su día ordinario sino que también alteraría el tejido mismo de la vida en el pueblo que creía conocer tan bien. Capítulo 3. El misterio se despliega. Intrigado por el enigma, Jake decidió tomar cartas en el asunto. Se dirigió a la casa de Mrs. Thompson, decidido a encontrar pistas que pudieran guiarlo hacia su paradero. La vivienda estaba sumida en un silencio sepulcral, y el aire estaba impregnado de una sensación inquietante. Jake, con determinación en sus ojos, comenzó a examinar cada rincón con la esperanza de hallar una pista que desentrañara el misterio. La luz del sol filtrándose a través de las cortinas entreabiertas pintaba patrones de sombras en el suelo de la sala de estar. La quietud del lugar contrastaba con la intranquilidad que se aferraba al ambiente. El hogar que alguna vez resonó con la calidez y la familiaridad de Mrs. Thompson ahora parecía guardar sus secretos en el silencio. Jake, con su mente analítica y su aguda capacidad de observación, se adentró en la investigación. Cada objeto, cada rincón de la casa, se convirtió en un posible eslabón que pudiera revelar el paradero de la mujer desaparecida. La sala de estar guardaba recuerdos de conversaciones y risas compartidas, mientras que las fotografías en la pared contaban historias de momentos felices. A medida que avanzaba por las habitaciones, la intriga se mezclaba con una creciente sensación de inquietud. El silencio de la casa era interrumpido solo por el susurro tenue del viento afuera. Jake, con cada paso, se sumía más en el enigma, sintiendo que cada objeto y cada sombra tenían una historia que contar. La cocina, con sus sillas vacías y la ausencia de los aromas familiares que solían emanar de ella, evocaba la imagen de Mrs. Thompson ocupada preparando deliciosas comidas para sus vecinos. Jake inspeccionó meticulosamente cada superficie, buscando cualquier indicio que pudiera iluminar el misterio que envolvía la desaparición. Finalmente, subió las escaleras, donde las habitaciones personales de Mrs. Thompson aguardaban con su propio conjunto de secretos. La puerta del dormitorio entreabierta invitaba a una exploración más profunda, y Jake no dudó en adentrarse. La cama estaba cuidadosamente hecha, pero la ausencia de vida se sentía en cada rincón. El detective aficionado, enfrentándose a la incertidumbre, continuó su búsqueda con determinación.
los cajones se abrían uno a uno, y los objetos personales revelaban pistas que comenzaban a dibujar el perfil de la mujer desaparecida. Cartas antiguas, fotografías gastadas por el tiempo y pequeños detalles aparentemente insignificantes se convirtieron en fragmentos de un rompecabezas que Jake se esforzaba por resolver. La casa de M.R.S. Thompson, antes un refugio de calidez y familiaridad, ahora se transformaba en el escenario de una investigación que iba más allá de las apariencias. Con cada descubrimiento, Jake se acercaba a desentrañar el misterio que había sumido a Harmon y Bell en la incertidumbre. Este capítulo, marcado por la búsqueda intrépida de pistas, prometía llevar al joven investigador a territorios aún más intrigantes, donde la verdad aguardaba entre las sombras silenciosas de la casa que una vez fue hogar. Capítulo 4. La pista. Cuando Jake estaba a punto de darse por vencido, notó un pequeño y antiguo medallón en el suelo. Estaba deslustrado y olvidado, pero guardaba un secreto. Jake abrió el medallón y encontró una fotografía de M.R.S. Thompson con una nota escrita a mano detrás. La nota insinuaba un pasado oculto, y Jake intuyó que estaba a punto de descubrir algo importante. El medallón, ahora en las manos de Jake, revelaba su propia historia silenciosa. La superficie desgastada contaba de días pasados y memorias que se desvanecían con el tiempo. La joya, una vez atesorada, yacía en el suelo, como si hubiera caído de las manos de alguien apresurado o hubiera sido arrojada por la tormenta de emociones que inundaba la casa. Con cautela, Jake abrió el medallón, revelando la pequeña fotografía de M.R.S. Thompson en su interior. La imagen capturaba un momento de serenidad, pero los ojos de la mujer reflejaban algo más profundo, algo que Jake aún no lograba comprender. Detrás de la fotografía, una nota escrita a mano añadía un nuevo matiz al enigma que envolvía la desaparición. La letra en la nota llevaba la huella del tiempo, pero las palabras hablaban de una historia no contada. Jake, con ojos fijos en la caligrafía gastada, desentrañó las pistas cuidadosamente escritas. La nota sugería un pasado oculto, una serie de eventos que habían marcado la vida de M.R.S. Thompson de maneras que la comunidad desconocía por completo. En ese momento, Jake sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La mujer amable y querida por todos escondía secretos profundos, enterrados en el pasado. La nota abría una ventana a una parte de su vida que estaba fuera del alcance de la mirada curiosa de Harmon y Bell. Con el medallón entre sus manos, Jake experimentó una mezcla de emoción y determinación. Aquel objeto aparentemente olvidado se había convertido en el eslabón perdido que conectaba la desaparición de M.R.S. Thompson con su intrigante historia personal. El detective aficionado se sumergió aún más en la investigación, consciente de que el camino hacia la verdad estaba tomando un giro inesperado. Este capítulo, marcado por el descubrimiento del medallón y la nota reveladora, prometía llevar a Jake a desentrañar no solo el paradero de M.R.S. Thompson, sino también los misterios enterrados en su pasado. La casa, ahora cargada con el peso de secretos largamente guardados, se convertía en el escenario de una investigación que adquiría una profundidad aún mayor. La pequeña joya, una vez olvidada, se convertía en el faro que iluminaría la oscura travesía del detective aficionado en busca de respuestas.
Capítulo 5. La investigación. Impulsado por la curiosidad, Jake comenzó a investigar el pasado de Mrs. Thompson. Habló con vecinos, revisó antiguos registros del pueblo y retrocedió en el tiempo para seguir los pasos de la mujer a lo largo de los años. Cuanto más descubría, más sombrío se volvía el misterio. Secretos enterrados desde hacía mucho tiempo comenzaron a emerger, y Jake se dio cuenta de que no solo estaba resolviendo una desaparición, sino descubriendo toda una vida de historias nunca contadas. La investigación de Jake se convirtió en una odisea por los recovecos del pasado de Mrs. Thompson. Con una determinación inquebrantable, se sumergió en la tarea de hablar con aquellos que conocían a la mujer desde hacía años. Las historias compartidas por los vecinos pintaban un retrato inicial de Mrs. Thompson como una figura amable y respetada en Harmonyville. Sin embargo, bajo la superficie apacible, Jake intuía que se escondían capas más profundas de la vida de esta mujer. Los archivos del pueblo se convirtieron en una fuente invaluable de información para el detective aficionado. Entre páginas amarillentas y polvorientas, Jake rastreó eventos pasados, nombres y conexiones que podrían arrojar luz sobre el enigma que estaba tratando de resolver. Cada registro desempolvado añadía un nuevo matiz a la historia de Mrs. Thompson, revelando conexiones y relaciones que no eran evidentes a simple vista. Retrocediendo en el tiempo, Jake siguió los pasos de la mujer a lo largo de los años. Desde sus primeros días en Harmonyville hasta momentos más recientes, cada rincón del pueblo se convirtió en un testimonio viviente de la presencia de Mrs. Thompson. Pero a medida que avanzaba en su investigación, la fachada respetable de la mujer empezó a desmoronarse, dejando al descubierto una trama de experiencias dolorosas y decisiones difíciles. El misterio que Jake estaba resolviendo se volvía más complejo a cada paso. La mujer que Harmonyville había conocido como la amable Mrs. Thompson guardaba secretos que se remontaban a décadas atrás. Los hilos del pasado se entretejían en una tela intrincada, revelando eventos y desafíos que habían quedado ocultos a los ojos de la comunidad. A medida que Jake descubría más, se enfrentaba no solo a la desaparición de Mrs. Thompson, sino a la revelación de una vida marcada por pérdidas desgarradoras y luchas personales. La historia que comenzó como la resolución de un misterio se convirtió en una exploración íntima de las profundidades del alma humana. El detective aficionado se dio cuenta de que estaba destapando no solo un capítulo, sino la novela completa de la vida de Mrs. Thompson. Cada revelación resonaba con la complejidad de la condición humana, y Jake se encontró en el papel no solo de un investigador, sino de un arqueólogo de emociones y experiencias enterradas en el pasado. Este capítulo, marcado por la incursión de Jake en la historia oculta de Mrs. Thompson, prometía llevarlo más allá de la desaparición, sumergiéndolo en las profundidades de una existencia que había permanecido en la penumbra durante demasiado tiempo. La investigación se volvía una travesía no solo por las calles de Harmonyville, sino por los rincones más íntimos y secretos de la vida de una mujer que, detrás de su fachada cotidiana, albergaba un mundo de emociones y experiencias nunca antes revelado. Capítulo 6. La triste verdad. A medida que Jake se sumergía más en la investigación, descubría que Mrs.
Thompson había enfrentado pérdidas desgarradoras y luchas personales. Su desaparición no era simplemente un evento aleatorio, sino una decisión cuidadosamente planificada para dejar atrás su doloroso pasado. Los habitantes del pueblo desconocían las dificultades que ella había enfrentado, lo que hacía su repentina ausencia aún más conmovedora. Los archivos polvorientos y las conversaciones con los residentes de Harmonyville arrojaron luz sobre una realidad que estaba oculta a simple vista. Detrás de la fachada de la respetada Mrs. Thompson se encontraba una mujer que había soportado el peso de tristezas insondables y desafíos que la vida le había presentado. Jake, ahora convertido en un testigo de la vida íntima de Mrs. Thompson, descubrió que la mujer querida por todos había enfrentado pérdidas que habían dejado cicatrices profundas en su corazón. La historia de su vida estaba marcada por momentos de desesperación y decisiones difíciles que habían quedado enterradas en el tejido mismo de Harmonyville. El detective aficionado se sumergió en los recuerdos de la mujer, desentrañando eventos que habían dado forma a su destino. Descubrió historias de amores perdidos, de sueños que se desvanecieron y de sacrificios silenciosos que habían definido la existencia de Mrs. Thompson. Cada revelación añadía una capa de complejidad a la imagen que Harmonyville tenía de ella. La desaparición de Mrs. Thompson, lejos de ser un acto impulsivo, reveló ser una elección consciente para liberarse del peso de un pasado doloroso. Jake, ahora consciente de la triste verdad que envolvía la vida de la mujer, se enfrentó a la tarea de comunicar este descubrimiento a la comunidad que la había conocido solo superficialmente. La noticia de la desaparición, antes envuelta en un velo de misterio, adquirió una nueva dimensión. La ausencia de Mrs. Thompson no solo dejaba un vacío físico en el pueblo, sino que también creaba una brecha emocional entre la imagen pública y la realidad privada de la mujer. Los habitantes de Harmonyville, desconcertados por la revelación de los verdaderos desafíos que ella había enfrentado, se encontraron con una verdad amarga que alteró su percepción de la mujer que pensaban conocer. La triste verdad de la vida de Mrs. Thompson se convirtió en un eco resonante en las calles del pueblo. La mujer amable y respetada había llevado consigo un fardo invisible de sufrimiento, oculto tras una sonrisa que nunca reveló completamente sus cicatrices internas. La revelación cambió la dinámica del misterio, transformando la desaparición en una historia de resistencia y la elección de dejar atrás un pasado doloroso. Este capítulo, marcado por la triste verdad que Jake descubrió en su profunda inmersión en la vida de Mrs. Thompson, prometía dejar una impresión duradera en Harmonyville. La comunidad, ahora enfrentándose a una realidad que desafiaba las percepciones establecidas, se preparaba para asimilar las lecciones profundas que surgirían de la historia de una mujer que, a pesar de la tristeza, había encontrado el coraje de escribir su propio destino. Capítulo 7. Lecciones aprendidas. Los habitantes del pueblo, al conocer la verdad, quedaron impactados y entristecidos. Jake se dio cuenta de que, a veces, las vidas que parecen más comunes son las que albergan las historias más extraordinarias. El relato de Mrs. Thompson enseñó a todos la importancia de la empatía y la comprensión, ya que las apariencias pueden ser engañosas y cada persona carga con sus propias cargas. La noticia de la verdad detrás de la desaparición de Mrs.
Thompson se extendió como un susurro por las calles de Harmonyville. La sorpresa y la tristeza se reflejaron en los rostros de aquellos que habían conocido a la mujer de manera superficial. La revelación de la vida oculta de Mrs. Thompson se convirtió en un catalizador para la reflexión y la comprensión en la comunidad. Jake, ahora convertido en el portador de la verdad, se convirtió en un puente entre los habitantes y la realidad oculta de Mrs. Thompson. Las lecciones que surgieron de este capítulo trascendieron la desaparición en sí misma, convirtiéndose en una enseñanza profunda sobre la naturaleza humana y la importancia de mirar más allá de las apariencias. La historia de Mrs. Thompson se convirtió en un recordatorio de que detrás de cada cara familiar puede yace un mundo de experiencias desconocidas. La mujer que había sido una presencia constante en el pueblo, querida y respetada, había llevado consigo un secreto doloroso que pocos podían imaginar. La comunidad, inicialmente sorprendida por la verdad revelada, comenzó a reflexionar sobre sus propias percepciones y juicios. El hecho de que Mrs. Thompson hubiera enfrentado luchas personales desconocidas llevó a una profunda comprensión de la complejidad de las vidas humanas. La empatía se convirtió en la lección principal, ya que los habitantes de Harmonyville aprendieron a no juzgar por las apariencias y a reconocer que cada persona lleva consigo una historia única. Jake, además de ser el investigador del misterio, se convirtió en un consejero no oficial para aquellos que buscaban procesar la verdad. Su papel se expandió más allá de la resolución de la desaparición, convirtiéndose en un guía para la comunidad en el viaje hacia la comprensión y la aceptación. La cafetería, donde Jake había comenzado su día ordinario antes de que el misterio se desatara, se convirtió en un lugar de encuentro para discutir las lecciones aprendidas. Las mesas, antes llenas de risas y charlas despreocupadas, ahora acogían conversaciones profundas sobre la importancia de mirar más allá de las máscaras que las personas llevan consigo. La historia de Mrs. Thompson dejó una marca imborrable en Harmonyville. Las lecciones aprendidas resonaron en cada calle, recordando a la comunidad que, a pesar de las apariencias, cada vida es un caleidoscopio de experiencias únicas. Este capítulo, cargado de lecciones sobre empatía y comprensión, se convirtió en un hito en la historia del pueblo, transformando no solo la percepción de Mrs. Thompson, sino también la manera en que los habitantes veían y entendían a sus propios vecinos. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. Con el misterio resuelto, Harmonyville comenzó el proceso de curación. Jake, habiendo desempeñado el papel tanto de detective como de consejero, se convirtió en un símbolo de esperanza para la comunidad. La experiencia lo transformó, y aprendió que la verdadera fortaleza reside en la compasión y la capacidad de empatizar con los demás. La resolución del misterio marcó el final de un capítulo tumultuoso en la historia de Harmonyville. La verdad sobre la desaparición de Mrs. Thompson, ahora conocida por todos, se convirtió en un catalizador para la sanación en la comunidad. Las conversaciones abiertas sobre la importancia de la empatía y la comprensión se convirtieron en la base sobre la cual se construiría un nuevo comienzo. Jake, cuyo papel había evolucionado de investigador a consejero no oficial, se encontró en el centro de este proceso de curación. Su habilidad para resolver el misterio y,
al mismo tiempo, ofrecer consuelo y comprensión a aquellos afectados por la verdad revelada, lo elevó a un estatus especial en Harmonyval. La cafetería, que antes había sido testigo del inicio del misterio, ahora se transformó en un espacio de reunión para la comunidad en busca de consuelo y reflexión. Jake, con su presencia tranquilizadora, se convirtió en el confidente de aquellos que necesitaban procesar las emociones desencadenadas por la revelación de la vida secreta de Mrs. Thompson. El pueblo, que había estado envuelto en un velo de incertidumbre y sorpresa, comenzó a encontrar la paz a medida que absorbía las lecciones aprendidas. La experiencia no solo cambió la percepción de la comunidad sobre Mrs. Thompson, sino que también dejó una huella indeleble en la forma en que los habitantes se relacionaban entre sí. La compasión se convirtió en el pilar sobre el cual se construyó el nuevo comienzo de Harmonyval. Los vecinos, antes desconocidos en sus luchas y desafíos, ahora se miraban con una comprensión más profunda. La empatía, cultivada a partir de la revelación de la historia de Mrs. Thompson, se convirtió en el tejido que unía a la comunidad en un lazo más fuerte y solidario. Jake, al final de esta travesía, comprendió que su papel no solo había sido resolver un misterio, sino también guiar a su comunidad hacia una transformación positiva. La experiencia lo dejó con una perspectiva más amplia sobre la vida y la importancia de conectarse con los demás en un nivel más profundo. Este capítulo, marcado por la transición de la incertidumbre a la sanación, cerró el libro de la desaparición de Mrs. Thompson y abrió uno nuevo para Harmonyval. Las lecciones aprendidas, las conexiones fortalecidas y la empatía cultivada allanaron el camino hacia un futuro donde la comunidad estaba más unida que nunca. Con el misterio resuelto, Harmonyval abrazó su nuevo comienzo con la certeza de que, incluso en las historias más trágicas, puede surgir un renacimiento lleno de compasión y entendimiento. Capítulo 9. Conclusión. Mientras Jake reflexionaba sobre los eventos que se desarrollaron, se dio cuenta de que la vida está llena de misterios, algunos ocultos en las sombras de las rutinas diarias. La historia de Mrs. Thompson le enseñó que bajo la superficie de incluso las vidas más comunes, yace un tapiz de experiencias, tanto alegres como trágicas. Harmonyville, una vez sacudido por una desaparición, encontró un nuevo sentido de unidad y comprensión, marcado para siempre por las lecciones aprendidas de un misterio que se convirtió en un profundo viaje de autodescubrimiento. La conclusión de esta historia no fue simplemente el cierre de un capítulo, sino la apertura de los ojos de Jake a una verdad más amplia sobre la naturaleza de la existencia. La vida, con todas sus aparentes cotidianidades, es en realidad un escenario donde se desarrollan historias complejas y misteriosas. La desaparición de Mrs. Thompson, aunque trágica, actuó como un catalizador para que Jake reconociera la riqueza de experiencias que se ocultan detrás de las apariencias. La lección más profunda que Jake llevó consigo fue la comprensión de que cada persona lleva consigo una historia única y compleja. Mrs. Thompson, a pesar de su imagen de vecina amable, había enfrentado desafíos y tragedias que pocos podían imaginar. Este conocimiento transformó la manera en que Jake miraba a quienes lo rodeaban, generando una apreciación más profunda por la humanidad en su diversidad. Harmonyville, después de la resolución del misterio, experimentó una metamorfosis en su tejido social. La comunidad,
una vez marcada por la sorpresa y la incertidumbre, encontró una nueva cohesión basada en la empatía y la comprensión mutua. Las conexiones entre vecinos se fortalecieron, ya que todos compartieron la experiencia única de haber sido parte de una historia que trascendió las fronteras de lo ordinario. El viaje de autodescubrimiento que comenzó como la resolución de un misterio se convirtió en una experiencia transformadora para Jake. A medida que se sumergía en la complejidad de la vida de Mrs. Thompson, descubría también nuevas dimensiones de su propia humanidad. La empatía cultivada a lo largo de la investigación no solo impactó la comunidad, sino que también dejó una huella profunda en el corazón y la mente del joven detective aficionado. La conclusión de esta historia no marcó el fin, sino el inicio de una nueva forma de vivir en Harmonyville. Las lecciones aprendidas sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias y comprender las historias individuales resonaron en cada esquina del pueblo. La desaparición de Mrs. Thompson se convirtió en un recordatorio perenne de que, incluso en las historias más comunes, se pueden encontrar riquezas de experiencias que conectan a las personas en su humanidad compartida. La última página de este relato cerró con un sentido de plenitud y comprensión. Jake, habiendo desentrañado el misterio y explorado las profundidades de la vida de Mrs. Thompson, se encontró en un lugar de mayor sabiduría y empatía. La comunidad, ahora tejida con hilos de compasión, miró hacia adelante con una renovada apreciación por la riqueza de las experiencias humanas que compartían. Esta conclusión, más que un final, marcó el comienzo de una nueva era para Harmonyville. La historia de Mrs. Thompson, lejos de desvanecerse, se convirtió en una fuente eterna de inspiración y recordatorio de la belleza que se encuentra en la complejidad de la vida. En las calles del pueblo, la gente llevaba consigo las lecciones aprendidas, construyendo un futuro donde la empatía y la comprensión formaban el fundamento de su convivencia. La desaparición se convirtió en una narrativa que, en lugar de ser olvidada, se integró en el tejido mismo de la identidad de Harmonyville, un testamento eterno de que, a través de la comprensión mutua, cada individuo puede encontrar su lugar en la historia compartida de la humanidad.